Hola chicos, me llamo Otto Cedeño y este es mi canal, como lo pueden ver acá abajo. En este canal nosotros podemos ver, conocer y aprender varios temas relacionados al campo de la biología y afines a ello. Eh, bueno, me presento, yo soy biotecnólogo, estudié biotecnología, esta profesión, viviendo en Rusia 5 años. Actualmente me desempeño como docente de nivelación universitaria. ¿Sí? Y más bien estos videos son más como clases, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, a mano derecha, ¿no? A mano derecha acá, tenemos átomos y enlaces químicos. Es la primera parte de este video que vamos a ver. En el siguiente video estaremos viendo lo que son más específicamente enlaces químicos. ¿Okay? Sin más que decir, entonces comencemos. Bueno, ahora yo me encuentro más pequeño. Vamos a continuar. Comenzaremos hablando de lo que son los átomos, ¿ok? ¿Qué dicen? ¿Qué son los átomos? Son las unidades estructurales, esto es importante, unidades estructurales fundamentales de los elementos químicos que nosotros conocemos en la tabla periódica. Aquí tenemos ejemplos, tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Ellos constituyen el 96% del peso del cuerpo humano. En otros organismos vivos los porcentajes son similares. ¿Por qué? Porque generalmente a estos elementos que podemos ver acá se los conocen como los ladrillos de la vida. ¿Sí? ¿Qué dice? Vamos a conocer un poquito más. Dice, los átomos están compuestos de un núcleo central, alrededor del cual orbitan electrones. Tenemos ejemplos acá. Por ejemplo, tenemos dos tipos de átomos, el átomo de hidrógeno y el átomo de helio. El núcleo de este átomo de hidrógeno vendría a ser esta figura que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Este vendría a ser el núcleo, como en el de acá, vendría a ser todo el núcleo. Y alrededor de este núcleo orbitan estos electrones que pueden ver acá, ¿no? A través de una capa electrónica, que podemos ver, ¿no? Continuamos. Dice, el núcleo atómico contiene dos clases de partículas subatómicas. ¿Cuáles son estas partículas subatómicas? ¿Cuáles son estas clases que hay en el núcleo? Tenemos los protones con carga positiva y neutrones sin carga. Entonces, esta figurita que nosotros vemos acá, que tiene una P, es un protón con carga positiva, ¿sí? Únicamente el hidrógeno solo tiene un protón, ¿sí? En su átomo de hidrógeno. En cambio, el helio, nosotros podemos ver que sí tiene sus protones con carga positiva y sus neutrones que no tienen carga, ¿no? Generalmente ellos constituyen el núcleo atómico. ¿Qué más dice? Los electrones alrededor del núcleo son partículas muy ligeras y con carga negativa. Entonces, la figura que nosotros vemos acá son los electrones. Entonces, ¿qué conocemos hasta ahora? Primeramente, que los átomos son las unidades estructurales de los elementos químicos que nosotros conocemos en la tabla periódica. Segundo, estos átomos están estructurados por un núcleo central, ¿no? Por un núcleo que está constituido por protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. Y alrededor de este núcleo orbitan lo que son los electrones que tienen carga negativa. ¿Qué más dice? Veamos qué dice acá abajo. Dice, en general, los átomos tienen el mismo número de electrones y protones, de modo que son o se los consideran eléctricamente neutros. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que se los consideran eléctricamente neutros? Es decir, como solo tiene un protón, por lo cual como solo tiene un protón debe tener solamente un electrón, como ocurre en el átomo de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Veamos acá. En el átomo del helio, ¿qué ocurre? Tenemos dos protones, por lo cual, como hay dos protones, tienen que haber dos electrones. Entonces tenemos un electrón aquí arriba y el otro acá abajo, ¿no? Por eso se los consideran eléctricamente neutros, cuando el número de protones del núcleo
tiene el mismo número de electrones el átomo, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver un poquito ahora de lo que es número atómico, ¿sí? El número de protones del núcleo, ojo con esto que estábamos viendo recién, es el número atómico, ¿sí? El número atómico significa que habla del número de protones que hay en el núcleo de dicho átomo. Es la característica que define a cada elemento, es decir, el número de protones define a cada elemento de la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos todo átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo, tenemos el átomo de hidrógeno ahí. Vamos a verlo cómo representarlo acá. Si es lo que apareció, tenemos un protón. Hacemos su capa electrónica. ¿Y qué dice abajo? Dice, para equilibrar la carga positiva de los protones, en este caso solamente hay un protón, hay un número igual de electrones. Un protón, tiene que haber un electrón. Ahí está, un electrón. Eléctricamente neutro vendría a ser este átomo, ¿no? Por decirlo así. Vamos con el siguiente. Todo átomo de carbono, ¿sí?, tiene 6 protones. Como ustedes pueden ver aquí tenemos el 6. ¿Sí? El carbono con sus 6. Vamos a ver. Todo átomo de carbono tiene 6 protones. Tenemos las 2 capas electrónicas que tiene el átomo de carbono. Y en medio tenemos los 6 protones, ¿sí?, de este átomo. Por lo cual, como hay 6 protones y lo dice abajo, hay que equilibrar esos 6 protones. Hay que equilibrarlos con 6 electrones. Ustedes los cuentan ahí, tenemos los 6. Vamos con el siguiente. Todo átomo de oxígeno tiene 8 protones. Vamos con tenemos sus 2 capas electrónicas que tiene el oxígeno. Y si ustedes cuentan, encontramos aquí 8 protones, ¿no? 8 protones. Por lo cual, ¿qué significa? Que hay que equilibrar eso. Y tienen que haber en estas capas electrónicas 8 electrones. ¿No? ¿Se cuentan aquí? Tenemos una parejita de electrones, otra parejita de electrones y el resto de electrones están por separado, ¿se dan cuenta? Pero en total hay 8 electrones como los hay en su núcleo, que son 8 protones. Entonces, ¿cuál es el número atómico? Del hidrógeno vendría a ser 1, del carbono es el 6 y del oxígeno vendría a ser este 8. No, número atómico nos referimos al número de protones del núcleo del átomo. ¿Ok? Continuamos. Cada elemento tiene propiedades físicas y químicas exclusivas, basadas en el número y la configuración de las partículas subatómicas. ¿Sí? Aquí está clave esto: número y configuración de las partículas subatómicas, que ya conocemos que son protones, neutrones y electrones, ¿sí? El número de estas partículas, ¿qué es lo que va a determinar? Las propiedades físicas y químicas que tiene cada elemento: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos como el oxígeno, ¿no?, y el hidrógeno son gases a temperatura ambiental, ya lo sabemos. Otros como el plomo son sólidos extremadamente densos. Ahí vemos características, ¿no?, gracias al número y la configuración de las partículas subatómicas. ¿Qué dicen? Las cargas opuestas se atraen, las iguales se repelen. ¿Sí o no? Esto lo sabemos todo el mundo. Pero los protones, como tienen carga positiva, se repelen unos a otros. Interesante, ¿no? Sabemos que los protones se concentran en el núcleo de todos los átomos y todos son carga positiva. Y según lo que dice aquí abajo, aquí arriba, dice que las cargas opuestas se atraen, pero las iguales se repelen. Es decir, como todos son positivos en el núcleo, deberían repelerse, pero sin embargo se mantienen juntas. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta: ¿cómo es que se compactan en el núcleo estos protones? Se supone que deberían repelerse, ¿no?, por ser todos positivos. Aquí está la respuesta. Está en los neutrones, que actúan como apaciguadores
entre los protones para que estén unos junto a otros. Es decir, que gracias a los neutrones, estos protones se mantienen compactos en el núcleo, ¿no? Continuamos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es masa atómica, ¿sí? ¿Qué tenemos con respecto a masa atómica? Hasta ahora ya conocemos lo que es número atómico, conocemos cómo está estructurado un átomo, ¿no? Sabemos que son las unidades estructurales de los elementos químicos. Y a masa atómica nos referimos, dice acá, la masa atómica de un elemento es la masa total de los protones, de los neutrones y de los electrones. ¿Sí? La masa de los electrones es insignificante en comparación con la de protones y neutrones. Los neutrones tienen la misma masa que los protones. Esto es importante acá. Los neutrones tienen la misma masa que los protones, ¿sí? Y los electrones generalmente es insignificativa en comparación con protones y neutrones. ¿Por qué sale esto? Porque más adelante vamos a ver que para ver la masa de ciertos átomos solamente se está sumando la masa de los protones y neutrones, sin contar la de los electrones. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, aunque las masas de protones, neutrones y electrones pueden medirse en gramos, los números implicados son tan pequeños que los químicos y los físicos prefieren utilizar una unidad especial, denominada unidad de masa atómica, conocida como UMA o en inglés AMU, al revés, ¿no? O también conocido como Dalton, también se utiliza el famoso Dalton. Es decir, ¿qué se refiere? Que para nosotros calcular la masa atómica siempre se va a utilizar unidad de masa atómica o también se utiliza lo que es el Dalton, ¿sí? Como podemos ver acá del lado a mano derecha tenemos una figura del átomo de carbono. Tiene sus protones, ¿sí? Como dice acá, 6 protones, tienes más sus 6 neutrones que lo tienen carga, y alrededor del núcleo orbitan lo que son los electrones. ¿Qué dice abajo? Dice, la masa de protones y neutrones son prácticamente idénticas y se igualan habitualmente a una unidad de masa atómica. Veamos lo siguiente. Tenemos un fragmento de la tabla periódica donde tenemos número de masa, vendría a ser el numerito de arriba, y el número atómico vendría a ser el número de abajo, ¿sí? Tenemos aquí varios elementos con los diferentes números. Continuamos. Ahora, hablemos un poco de lo que son los isótopos. ¿Qué dicen? Los átomos del mismo elemento tienen a veces un número diferente de neutrones. Cuando esto ocurre, los átomos se llaman isótopos. Vamos a aclarar un poco mejor esto. Dice, los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Mismo número atómico, pero diferente masa atómica, lo que acabamos de ver anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Y qué más dice? Es decir, para quedar un poco mejor, contienen el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Aquí tenemos primeramente el átomo de hidrógeno, ¿no? Tenemos átomo de hidrógeno acá. Como ejemplo tendríamos el hidrógeno y sus 3 isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. Estos son los isótopos del hidrógeno. Todo esto que ustedes ven aquí, 1, 2, 3, estos 3 tipos son de hidrógeno, ¿sí? Son isótopos de hidrógeno. Todos pertenecen al mismo elemento, como dicen, los átomos del mismo elemento, ¿sí? Tenemos 3 del mismo elemento. ¿Qué pasa acá? Tenemos, el primero es el hidrógeno, conocido como protio, ¿no? Es el que todo el mundo conoce, su protón, ¿sí? Y tiene su electrón. Un protón o un electrón, fácil, ¿no? Vamos con el siguiente, el deuterio. ¿Por qué el deuterio? Que es este que tenemos acá. Porque en su núcleo tenemos un protón, pero este tiene un neutrón, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esto, si se dan cuenta,
tenemos el hidrógeno y tenemos 1, 1 en el primer átomo, como en el de acá, ¿no? 1, 1. Masa de 1, número atómico de 1. El deuterio, ¿qué pasa acá? Tiene masa de 2. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos acá un protón y un neutrón, masa de 2. Pero sigue manteniendo su número atómico, que es 1. ¿Por qué? Porque el número atómico es el número de protones. Continuamos con el tritio. El tritio tenemos 3 de masa atómica. Es decir, porque tenemos un protón y 2 neutrones, ¿sí? Su electrón normal y sus 2 neutrones, ¿no? Que dice acá abajo, 2 neutrones. Entonces el tritio tiene una masa de 3, pero sin embargo continúa manteniendo su número atómico de 1. Esto se lo conocen como isótopos, es decir, estamos hablando de variantes del hidrógeno, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, un átomo de carbono, tenemos los isótopos del carbono, un átomo de carbono que contiene 6 protones y 6 neutrones, tiene una masa de 12 AMU, ¿no? Unidad de masa atómica, y un número de masa de 12. Mientras que un átomo de carbono con 7 neutrones tendrá un número de masa de 13. Estos isótopos se designarían carbono 12 y carbono 13 respectivamente. Veamos la imagen. Carbono 12. Tenemos sus 6 protones, ¿verdad? Por lo cual deben de haber 6 electrones. Bien. Y sus 6 neutrones, porque como hay 6 protones tienen que haber 6 neutrones, ¿verdad? Entonces en el átomo carbono 12, ¿por qué este número 12? ¿Dónde sale? Porque como les dije yo anteriormente, en diapositivas anteriores, en este caso se suma acá la masa del neutrón con la masa del protón. Y eso da un total de 12. Por eso lo vemos como carbono 12, carbono normal, ¿no? Vamos con el siguiente. Es estable, no es un átomo estable. El carbono 13. Lo mismo ocurre acá, no estamos tomando en consideración la masa de los electrones, ¿no? Entonces tenemos aquí 6 electrones, por lo cual tienen que haber 6 protones, pero bingo acá. Acá tenemos 7 neutrones, es decir, tenemos un neutrón además, ¿no? Y la suma de 7 más 6 da 13. También es un átomo estable. Y aquí tenemos el carbono 14, ¿no? Su neutrón, ¿cuántos neutrones tienes acá? Tiene 8. Tiene 8 neutrones, por lo cual la suma de neutrón con protón da 14. Pero este que ustedes ven acá, este carbono 14 es radiactivo, no es estable como el carbono 12 y el carbono 13. Este 14 es radiactivo. Ya vamos a hablar un poquito de ellos. Dice, casi todos los isótopos son estables, ¿no? Pero algunos son radiactivos, como el que acabamos de ver. Es decir, se desintegran espontáneamente, forman otros átomos y liberan energía durante el proceso. Es decir, ¿qué significa? Que los átomos, estos isótopos, como el isótopo radioactivo, el carbono 14, se desintegra y al desintegrarse forma un nuevo átomo, y a lo que se forma ese nuevo átomo está liberando energía. Ojo con esto, que más adelante vamos a ver un poquito más. Los isótopos radiactivos son herramientas extremadamente útiles para estudiar los procesos biológicos, ¿no? Como ejemplo, ¿qué tenemos? La detección de cáncer utilizando tomografía por emisión de positrones, las siglas TEP, o también conocidas como PET en inglés. Tenemos también el empleo del carbono 14 para la detección de especímenes orgánicos. Aquí tenemos lo que son las imágenes. El primero tiene que ver con la tomografía por emisión de positrones, como pueden ver acá. Y el segundo, y esta siguiente imagen, es más bien relacionado al carbono 14 en la detección de especímenes orgánicos. Ustedes mismos lo pueden ver acá. Continuamos. Dicen, ahora vamos a ver un poco, que hemos conocido ya de lo que son los isótopos. Hablemos ahora de los electrones y las capas electrónicas. ¿Ok? Es la parte que nos falta de los átomos. Los polos iguales se rechazan, como ya lo hablamos antes, y los opuestos se atraen.
de la misma manera, los electrones que tienen carga eléctrica negativa se repelen, pero son atraídos por los protones con carga positiva del núcleo. Si se dan cuenta, los protones no son los únicos que si no fueran gracias a los neutrones, estos se repelerían. Los electrones también entre ellos, como son carga negativa, se repelen. ¿Pero qué pasa? Pero son atraídos por los protones del núcleo, ¿no? Porque ellos son carga positiva. Carga negativa en el que orbitan alrededor del núcleo del átomo, y carga positiva los que están en el núcleo del átomo. Entonces se atraen estas cargas opuestas, ¿no? ¿Qué dice? Los electrones orbitan el núcleo como atómico, ya lo sabemos, en espacios tridimensionales bien definidos llamados capas electrónicas, ¿no? Conocemos eso ya. Cuanto más lejos esté una capa electrónica del núcleo, ¿sí?, mayor es la energía de los electrones que lo ocupan. Mientras más lejos esté el electrón del núcleo, mayor es la energía de los electrones. Continuamos hoy. Dice, la capa electrónica más cercana al núcleo atómico solo puede contener 2 electrones, solo 2, señores, ¿sí?, los cuales llevan la menor energía posible. Es decir, los electrones que están más cerca al núcleo del átomo tienen menor energía, estos electrones, pero los que están más lejos al núcleo del átomo tienen mayor energía. Dice, la segunda capa electrónica correspondiente a un nivel de energía superior, es la segunda, no la primera, puede tener hasta 8 electrones. Así, un átomo de carbono con 6 electrones, ¿no?, porque tiene 6 electrones, ¿no?, con 6 electrones, tiene 2 en la primera capa, puede tener hasta 2 en la primera capa, ¿no?, y 4 en la segunda, ¿sí?, 4 en la segunda. Yo les dejo esas notas para que ustedes puedan dar pausa a este video y leer esas notas. Porque en el hidrógeno solamente en su primera y única capa electrónica que tiene, el átomo de hidrógeno, solamente tiene un electrón, pero puede contener hasta 2 electrones. Vamos a ver un poco más, dice. Observa que los electrones se distribuyen por separado en 4 regiones, conforme llenan una capa exterior, ¿sí? Conforme se suman electrones para equilibrar las cargas positivas de núcleos más grandes, los electrones comienzan a formar pares, es decir, pares de electrones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, tenemos aquí el átomo de carbono, oxígeno, fósforo y calcio. Vámonos al último. Dice, el átomo de calcio, ¿cuántos protones tiene en su núcleo? 20 protones. Si se dan cuenta, 20 protones tiene sus 20 neutrones. Y como tiene 20 protones, tiene que haber en sus capas electrónicas, ¿cuántas capas electrónicas tiene? 1, 2, 3, 4 capas electrónicas, ¿no? En estas 4 capas electrónicas tienen que encontrarse 20 electrones, porque tiene 20 protones. Entonces, para que esto se equilibre, estos electrones comienzan a mantenerse en pares, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en la segunda capa tenemos 1, 2, 3, 4 pares de electrones, que generalmente hay 8 electrones, ¿no?, en la segunda capa. En la tercera capa también hay lo mismo. En la última capa solamente no hay pares de electrones acá, solamente vemos 2 electrones pero separados, ¿no? Y lo mismo lo vemos en el átomo de fósforo, oxígeno y carbono. Recuerden, la primera capa contiene hasta 2 electrones, 2 electrones, ¿no? Tiene sus 2 electrones, la primera capa. Si se dan cuenta, la primera capa de todos estos átomos tiene 2 electrones. En la segunda capa en adelante, máximo hasta 8 electrones. Vamos a continuar. Dice, la capa más externa de un átomo se denomina capa de valencia del átomo. Y los electrones que se encuentran en esa capa se conocen como electrones de valencia. Vayan analizando la situación. El número de electrones no emparejados en la capa de valencia varía según el elemento. El carbono tiene 4 electrones no emparejados en su capa más externa. El hidrógeno tiene 1, ya lo sabemos esto. Y aquí viene lo importante, el número de electrones no emparejados de un átomo
se llama valencia de ese átomo. La valencia del carbono es 4, la del hidrógeno es 1. Estas observaciones son importantes porque un átomo es más estable cuando su capa de valencia está completa. Ojo con esto. Un átomo es más estable cuando su capa de valencia está completa. ¿Sí? Tenemos una forma de completar las capas es mediante la formación de enlaces químicos. ¿Sí? Es mediante la formación de enlaces químicos, fuertes atracciones que unen a los átomos entre sí. Vamos a ver, retrocedamos. La última capa de los átomos es la capa de valencia. Imaginemos que nosotros no conocemos la valencia ni del carbono, ni del oxígeno, ni del fósforo, ni del calcio. No la conocemos. ¿Cómo nosotros podemos saber? Como dice, se cuentan solamente los electrones de la última capa, ¿no? Que es la capa de valencia, que no están en pareja, ¿sí? Que no están emparejados los electrones. Por ejemplo, el carbono, tenemos 1, 2, 3, 4 electrones que no se encuentran emparejados, sino que están por separado. Por lo tanto, la valencia del carbono es 4, ¿sí? Vamos con el oxígeno. En el oxígeno tenemos 1, 2 electrones. Por lo tanto, su valencia es 2. Porque estos acá están en pareja, no se cuentan. La última capa es la que se cuenta. Vamos con la siguiente. Tenemos 1, 2, 3 electrones, ¿sí? Valencia 3. En el calcio, ¿qué sucede con el calcio? En su última capa, que es la capa de valencia, no hay electrones emparejados, por lo cual, ¿cuántos electrones encontramos? Solamente 2 electrones, ¿sí? Solamente 2, por lo tanto su valencia es 2. Entonces vamos a continuar. Ya vimos esto. ¿Qué dice acá? Dice, los núcleos y las capas atómicas cumplen funciones complementarias en los átomos, ¿sí? Los núcleos y las capas atómicas. Dice, los núcleos, suponiendo que no son radiactivos, dan estabilidad, mientras que las capas electrónicas permiten interacciones de atracción llamadas enlaces químicos con otros átomos. Es decir, ¿qué dice? Los núcleos dan estabilidad si no son radiactivos, ¿no? Y las capas electrónicas permiten interacciones de atracción con otros átomos, permitiendo la formación de lo que son los enlaces químicos, ¿sí? Entonces, los núcleos resisten las perturbaciones de las fuerzas del exterior. Las fuentes comunes de energía como calor, electricidad y luz apenas los afectan. Sin embargo, las capas electrónicas son dinámicas, capaces de captar y liberar energía y formar los enlaces químicos, ¿sí? Para que se forme un enlace químico, por ejemplo, vamos a retroceder acá, ¿no? Vemos acá, el calcio, como solamente tiene 2 electrones no emparejados, su valencia es 2, ¿no? Esta capa puede completar hasta 8 electrones, ¿sí? Puede completar hasta sus 8 electrones. Entonces viene otro átomo y que tenga los electrones que le faltan al calcio, ¿no? Que le faltan a este calcio, y cuando un electrón se comparte con este átomo de calcio, entonces comienzan a formar pares, ¿sí? Y entonces comienza a conocerse como lo que se conoce como enlace químico, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a continuar, pasemos esto. Y aquí viene algo importante. Dice, las capas electrónicas son dinámicas. ¿Por qué? Porque siempre los electrones están en constante movimiento, ¿no? Están orbitando alrededor del núcleo del átomo. Y capaces de captar y liberar energía y formar estos enlaces químicos. Es decir, que viene un átomo, se une con otro átomo y a través de su última capa electrónica, ¿no? Se unen y crean el enlace químico, ¿sí? Dice liberar energía. Vamos a ver esto ahorita. Dice, las capas electrónicas corresponden a niveles energéticos, ¿sí? Cuando un átomo se excita por medio de alguna forma de energía, como calor o luz, esta energía hace que el electrón salte de una capa electrónica de poca energía a otra más energética, ¿sí?
Poco después el electrón regresa espontáneamente a su capa original y libera energía, muchas veces en forma de luz. Esto es algo interesante, vean las imágenes. Entonces, tenemos un electrón que se encuentra en una capa de menor energía porque está cercana al núcleo, ¿no? Tenemos un electrón acá, en la primera imagen. Este electrón se excita por la energía térmica que pueda tener a su alrededor. Se recarga de mucho más energía, y como se recarga de mucho más energía de la que tiene, ¿no?, salta a una capa más lejos al núcleo, ¿no? Vemos la siguiente, dice: la energía impulsa al electrón, esa energía que ha adquirido impulsa al electrón a una capa más energética, de mucho más energía, es decir, que se sale de su posición original. E inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? El electrón vuelve a la capa menos energética donde anteriormente estaba, ¿no? Y a lo que vuelve a su capa, a donde antes estaba, ¿qué es lo que sucede? Libera energía, y esa energía muchas veces se la conoce en forma de luz, ¿sí? Como lo podemos ver. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Qué dice? Aprovechamos esta propiedad de los electrones todos los días. ¿Cómo todos los días? ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, lo vemos en la imagen que vemos acá. Vemos un foco que está encendido. Ustedes lo cogen, prenden y apagan. Y la energía que ustedes pueden ver, esa luz que sale, es porque el electrón se excita de energía, ¿sí? Y salta de una capa electrónica, ¿no?, de menos energía a una más energética, y vuelve, y al volver libera energía, que es la luz que nosotros vemos en los focos. Entonces, cuando entendemos un foco, dice, cuando encendemos un foco, la electricidad que fluye por el filamento del foco lo calienta, ¿sí? El filamento, ese filamento luego que tienen los focos, se lo calienta, y la energía térmica impulsa a los electrones del filamento metálico, ¿sí?, a una capa de más energía. Cuando los electrones vuelven a su capa original, emiten en forma de luz la energía que captaron. La vida misma depende de la capacidad de los electrones de captar y liberar energía, como por ejemplo la fotosíntesis y la respiración celular. Entonces, ¿cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Hemos conocido ahora de los átomos, ¿no? ¿Cómo interactúan estos átomos para formar las famosas moléculas? Tenemos una molécula, consta de dos o más átomos, es decir, las moléculas están formadas por átomos, no de muchos átomos, del mismo elemento o de elementos diferentes, que se mantienen unidos por las interacciones de su capa electrónica externa, ¿sí? Es decir, por su última capa electrónica, no olvidarlo. Los átomos operan según dos principios básicos acá. ¿Cuáles son estos dos principios? Un átomo no reacciona con otros si su capa electrónica externa está completamente llena. Es decir, su capa, la última capa, si tiene sus 8 electrones, si esa capa está completa, se dice que este átomo es inerte. Sí, porque tiene sus 8 electrones. Entonces, es un átomo inerte, no se va a unir con otro átomo, ¿no? Porque tiene sus 8 electrones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente punto acá? Dice, un átomo reacciona con otros si su capa electrónica externa está incompleta, ¿sí? Si su capa electrónica externa está incompleta, es decir, por ejemplo, como habíamos visto, el calcio, ¿no? Solo tiene 2 electrones, ¿no?, en la última capa, en la capa más externa, 2 electrones. Puede tener 8, significa que está incompleta porque solo tiene 2, cuando podría tener los 8 electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se dice? Se dice que este átomo es reactivo. Vamos a ver una tablita ahorita. Tenemos aquí una tablita donde tenemos inerte, por ejemplo, el helio tiene 2 protones en el núcleo y 2 electrones llenan su última y única capa, ¿sí? 2 protones, por lo cual sus 2 electrones, es decir, su única y última capa está correctamente porque la primera capa tiene 2 electrones. Como la capa externa está llena, ¿no? Está llena, ya tiene sus 2. Ojo, la primera capa solo tiene 2 electrones. La segunda en adelante tienen hasta 8, no olvidar eso, ¿sí? Entonces, en este caso, el helio es inerte. Vamos con los reactivos. Átomo reactivo, ¿qué dice? El hidrógeno tiene un protón en el núcleo, ¿sí?, y un electrón en su única capa. ¿Qué puede contener 2 electrones? Como es su primera y única capa, solo tiene un electrón, puede tener hasta 2 electrones, ¿sí? 2 electrones.
Vamos con el siguiente, dice, el otro átomo, dice, el oxígeno tiene 6 electrones en su capa externa, ¿no? Lo cual puede tener hasta 8 electrones. Entonces, su primera capa está completa, sus 2 electrones, y su segunda capa sí está incompleta. Debería tener 8, pero solamente tiene 6 electrones. Recuerden, 8 protones, tienen que haber 8 electrones. Los átomos de hidrógeno y oxígeno que tienen la capa externa incompleta son reactivos, ¿no? En este caso, el átomo de hidrógeno y oxígeno son reactivos porque tienen su capa externa incompleta, ¿no? Una forma de que se estabilicen estos átomos, de que sean átomos estables, ¿no? Es que reaccionen uno con el otro, ¿sí? Reaccionen uno con el otro, la manera de estar estables. Entonces, átomos reactivos. Primeramente, escuchen señores, creo que hay que hacer algo. Al inicio, cuando el átomo tiene el mismo número de protones que hay en el núcleo, lo tiene en el número de electrones, ¿qué habíamos hablado antes? Que el átomo es eléctricamente neutro. ¿Cuándo es reactivo? Cuando en su capa más externa de estos átomos no tiene sus electrones completos de 8, ¿sí? Recuerden, pueden tener hasta 8 electrones, pero si no tienen 8 electrones y tienen menos de eso, es un átomo reactivo, ¿sí? Aparte de ser eléctricamente neutro. Entonces, continuamos. Vemos acá, dice, los electrones solos de 2 átomos de hidrógeno pueden llenar la capa externa de un átomo de oxígeno y formar la famosa molécula de agua H2O, ¿sí? Dice, un átomo con una capa electrónica externa incompleta puede estabilizarse. ¿Cómo? ¿Cómo se puede estabilizar este átomo que tiene su capa incompleta de electrones, ¿no? Si pierde electrones, se puede estabilizar, ¿no? Es decir, que si vacía completamente su capa. Si los adquiere estos electrones, no tiene todos los electrones completos, pero los adquiere de otro átomo. Es decir, llena la capa, ¿no? La completa con sus 8 electrones. O si los comparte, ¿no? Tiene sus electrones, no los quiero dar, pero los comparto, dice el átomo, ¿no? Con otro átomo. Dice con otro átomo, para que ambos se encuentren como si tuvieran llena su capa externa, ¿no? Los comparten. Entonces, estas 3 formas es para que los átomos puedan alcanzar la estabilización, ¿no? En muchos casos, dice, las reacciones que llenan o vacían las capas electrónicas externas producen enlaces químicos, ¿sí? Otra vez, en muchos casos, las reacciones que llenan o vacían las capas electrónicas externas producen enlaces químicos, lo cual hablaremos en el próximo video. No produce enlaces químicos estables. En cambio, ciertas reacciones que ocurren de forma común en el organismo producen moléculas llamadas radicales libres, que son muy inestables y reactivos. Ya vamos a hablar de estas moléculas conocidas como radicales libres, ¿okay? Vamos a ver estas imágenes acá. Tenemos, dicen, los electrones solos de 2 átomos de hidrógeno, como lo pueden ver acá, 2 átomos de hidrógeno, pueden llenar la capa externa de un átomo de oxígeno. Ok, tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos un átomo de oxígeno. Veamos acá, dice, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón no emparejado. Sabemos que el hidrógeno tiene su electrón y su protón. Cuando se unen estos 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Cuando se unen estos 2 átomos de hidrógeno, ¿qué es lo que ocurre? Al unirse, forman la molécula de hidrógeno. Forman la molécula de hidrógeno. No confundir átomo de hidrógeno, que es uno de estos 2, cualquiera de estos 2, con una molécula que ya son 2 átomos formando una molécula, ¿sí? Los átomos forman moléculas, el conjunto de átomos. Entonces, aquí tenemos una molécula de hidrógeno, ¿sí? H2, una molécula de... ¿Cómo pueden ver? Sabemos que cada uno de estos átomos de hidrógeno solo tiene un electrón, pero esta única capa que ellos tienen puede tener hasta 2 electrones. Ellos 2, como pueden ver, ellos se unen, ¿para qué? Para alcanzar una estabilización, ¿no? Estar estables, como
como estructura atómica, ¿no? Entonces se unen formando un enlace químico, ¿sí? En la que, ¿qué pasa acá? Aquí no pierde electrones, aquí lo que están haciendo es comparten electrones, ¿sí? Un átomo de hidrógeno comparte su electrón con el otro átomo de hidrógeno y el otro átomo de hidrógeno hace lo mismo. Entonces, podemos ver ahora que este átomo que tenemos aquí a mano derecha, al lado derecho, tiene 2 electrones en su capa. Ahora sí, eso es un átomo estable. Y el otro átomo también tiene sus 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? También tiene sus 2 electrones, ¿no? En su capa. Entonces se vuelven estables. Y como se vuelven estables, ¿qué significa? Que han formado una molécula acá, ¿no? Una molécula de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si cogemos, en vez de que ellos se unan entre ellos, entre estos 2 átomos de hidrógeno, se unen con el átomo de oxígeno? Sabemos que el átomo de oxígeno, en su última capa, ¿sí? ¿Cuántos hay? 6 electrones en su última capa. Y para ser estable este átomo, le faltan 2 electrones. ¿Dónde los adquiere? De estos 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, vemos en la siguiente figura, vemos la flecha, cómo lo sigue, y vemos acá. Tenemos el átomo de oxígeno, ahora sí con sus 8. El átomo de hidrógeno, como lo pueden ver acá, no pierde su electrón, lo que hace es compartirlo, ¿sí? Como lo hace acá arriba en la molécula de hidrógeno, ¿no? Lo hace acá con el oxígeno. Entonces comparte el único electrón que tiene y crea, con el electrón del oxígeno, hace un par y forman un enlace covalente, como lo pueden ver acá, ¿no? Enlace covalente. Y el otro átomo de hidrógeno hace lo mismo, comparte su electrón con el otro electrón de la última capa del oxígeno. Entonces forman otro par de electrones, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan, vemos 8 electrones en la última capa del oxígeno. Tiene en la primera capa sus 2 electrones del oxígeno, ¿no? Ya es estable. Pero, ¿qué pasa acá? El hidrógeno continúa también manteniendo, a él le favorece también. ¿Por qué? Porque como solamente tiene un electrón, al unirse con el oxígeno le comparte su electrón que tiene también, ¿no? Y tiene sus 2 electrones en su primera y única capa. Como lo ven acá en los electrones, tiene sus 2 electrones, el de aquí abajo y el de acá arriba. Dice, de hecho, el hidrógeno reacciona tan vigorosamente con el oxígeno, es decir, se unen con ellos, se unen entre ellos con el oxígeno, que el transbordador espacial y otros cohetes usan hidrógeno líquido como combustible para despegar, ¿no? Reaccionan tan vigorosamente los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno, como lo podemos ver acá, ¿no? Vean ahí en las imágenes como en el transbordador espacial y en los cohetes, como combustible, ¿no? Ahora sí, habíamos hablado nosotros de radicales libres. No se preocupen, no voy a ponerme a leer todo esto. ¿Qué son los radicales libres? Algunas reacciones producen, dicen, moléculas. Algunas reacciones producen moléculas que tienen átomos con una o más electrones sin par en la última capa. Ya conocemos esto, ¿no? Esta molécula se llama radical libre. Los radicales libres, que pueden tener carga o no, ¿sí?, reaccionan fácilmente con las moléculas cercanas y aceptan o ceden electrones para alcanzar una organización más estable. No, pero al aceptar o donar electrones, que es lo que dice, muchas veces un radical libre deja un electrón suelto en la molécula que ataca, con lo que se forma un nuevo radical y se produce una serie de reacciones que puede llevar a la destrucción de moléculas biológicas cruciales para la vida, ¿no? Es decir, los radicales libres que se forman más a menudo en las reacciones biológicas contienen oxígeno. Bueno, no voy a continuar, ustedes le pueden dar pausa a esto y pueden continuar leyendo de esto acá, de lo que son los radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Los radicales libres son moléculas, ¿sí? Y estas moléculas tienen átomos
que no tienen su capa externa, su última capa externa, no la tienen completa en sus electrones, ¿no? Entonces estas moléculas que tienen estos átomos, que no tienen completa su capa externa de electrones, ¿no? Se las conocen como radicales libres, ¿sí? Moléculas de esta magnitud, ¿no? Entonces, estas moléculas reaccionan con otras moléculas de nuestro cuerpo, de cualquier organismo, para alcanzar la estabilización y completar esos electrones que le faltan a los átomos que la forman a ella, buscando esa estabilización. Y de esa manera, esa molécula va buscando una manera con otra molécula, y siempre va quedando un electrón, va liberando un electrón, y eso va formando un radical libre, una desestabilización en la estructura de la molécula, ¿no? Entonces, sin más que decir, cogemos todas estas letras, todo ese pilo de letra ahí, lo desaparecemos, y aquí es cuando iniciamos con enlaces químicos. Como ustedes lo verán, queda como continuación para el siguiente video. Bueno chicos, entonces eso es la clase por hoy día. Hasta el próximo video que ustedes puedan visualizar. Son más clases, entonces para que uno pueda conocer varios aspectos, ¿no? Ya más adelante estaremos hablando de biomoléculas y cosas así. Entonces, si gustan pueden suscribirse a este canal para que puedan continuar recibiendo información. Si están entusiasmados por aprender más, lo pueden hacer. Bueno, y eso es todo por hoy chicos. Me despido de ustedes deseándole éxitos en sus estudios. No olviden de estudiar también. Entonces, bueno, eso es todo. Que pasen bien. Bye.